Saludos, vamos a resolver la práctica 16, que trata igual sobre pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, muy similar a la práctica 14 que resolvimos anteriormente y resolvimos en la clase también. Aquí se menciona que la compañía superinversionista adquiere el 1 de enero del 2020, a partir de ahora del 2000 le vamos a llamar 2020, adquirió 250 bonos de la empresa Mercado Valores. ¿Quién sería Mercado Valores? Mercado Valores sería el emisor de estos bonos. Y estos bonos tienen las siguientes características. Se nos menciona el valor nominal por bono, se nos menciona la tasa de interés nominal y la tasa de interés efectiva. Y nos mencionan que los bonos son pagaderos cada 31 de diciembre, es decir, son pagaderos una vez al año y su periodicidad sería uno en este caso. La fecha de vencimiento es 5 años después de su emisión. Se emitieron en enero del 2020 y vencen en diciembre del 2024, 5 años después. Ahora bien, aquí se nos menciona información sobre el modelo de negocio del inversionista, el cual en este caso no es relevante porque estamos mirándolo desde la perspectiva del emisor. Por eso aquí está subrayado que el emisor registra este pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados. Se nos menciona cuándo la empresa hace cierres, que serían cada 31 de diciembre, y en este caso es importante destacar que el cierre al 31 de diciembre coincide con la fecha de pago de intereses de estos bonos. Entonces, es importante considerarlo y ya vamos a ver su efecto en los asientos que nos solicitan. Aquí tenemos información sobre el valor de mercado de los bonos que necesitaremos más adelante. ¿Qué se nos solicita? Se nos solicita la tabla de amortización y ciertos asientos de diario. El 1 de enero, es decir, del 2020, la fecha en que se emiten, y el 31 de diciembre del 2020 y del 2021, es decir, cuando pagan intereses estos bonos. Ahora bien, siempre es recomendable, ¿verdad?, hacer una línea del tiempo para visualizar qué asientos nos están solicitando. Al 1 de enero, como mencioné, nos solicitan hacer el asiento de la emisión de estos bonos. Al cierre del 31 de diciembre de ese año, el 2020, se debe hacer el registro del pago de intereses porque en este caso pagan cada 31 de diciembre y además debemos valorar estos bonos a su valor razonable, es decir, actualizar su valor para llevarlos a su valor razonable, que es una particularidad de este método de registro de los pasivos financieros. Nos piden exactamente lo mismo un año después, que sería en el 2021. Ahora bien, comenzamos con la tabla de amortización y por aquí voy a borrar estos datos para hacerla desde cero. ¿Qué necesitamos para la tabla de amortización? El valor nominal total de esos bonos, que sería la multiplicación de la cantidad de bonos por el valor nominal por bono. Y este valor nominal es de 5 millones. Ahora bien, nos dan la tasa de interés nominal y la tasa de interés efectiva, que son anuales, y necesitamos calcular el cupón de intereses. ¿Cómo calculamos ese cupón de intereses? Multiplicamos ese valor nominal total por su tasa de interés nominal, es decir, la tasa de interés que pagan esos bonos según el contrato establecido por esos bonos. En este caso no tenemos que dividir la tasa de interés porque es una tasa de interés anual y la periodicidad también es anual, es uno. Entonces, pues no es necesario dividirlo entre uno. Entonces el cupón de interés es de 200.000. Ahora, con esos datos podemos calcular el valor presente de esos bonos. Esa fórmula de valor presente, pues ya la hemos calculado en clase con fórmulas de matemática financiera y acá las vamos a usar con el Excel. La tasa sería la tasa de interés efectiva, la cantidad de periodos serían 5, el pago, que sería el cupón anual, y el valor futuro, que sería el valor nominal total. Esos serían los elementos. En este caso, visualizamos esto de forma negativa para obtener su resultado, que sería un precio de 4.578.000. Al ver estos dos datos y compararlos, sabemos que estos bonos se vendieron
con un descuento porque el precio de adquisición es, el precio de adquisición es menor a su valor nominal total, entonces este descuento se irá amortizando en la tabla de amortización, valga la redundancia, para llegar hasta su valor nominal total. Ahora bien, ya propiamente en la tabla de amortización, ¿qué necesitamos? En la columna de efectivo es el monto del cupón. Y vamos a referenciar esta columna porque es exactamente el mismo cupón de intereses que va a pagar durante cada periodo. Ahora bien, ya tenemos el valor actual de esos bonos, que sería su precio de adquisición que calculamos por acá, y así arrancamos la tabla de amortización con su precio de adquisición, o en este caso sería el precio de emisión para Mercado Valores, si no me equivoco se llama la compañía. Ahora bien, los intereses, ¿cómo se calculan? Sobre los saldos o sobre los valores en libros anterior. Entonces, al 1 de enero del 2020 tenemos ese precio de adquisición y lo multiplicamos por la tasa de interés. En este caso, la efectiva. Muy importante, para calcular la tabla de amortización utilizamos la tasa efectiva. Vamos a referenciar la tasa efectiva porque va a ser la misma para los cálculos. Entonces, la amortización es la diferencia entre los intereses y el efectivo que se paga en el cupón. Y esa amortización se le va a sumar al valor en libros hasta que ese valor en libros llegue a ser de 5 millones. Es decir, este mismo proceso se repite para toda la vida de este instrumento financiero. Ahora bien, hacemos exactamente lo mismo. Los intereses al valor en libros anterior lo multiplicamos por la tasa de interés efectiva y así sucesivamente. Entonces podemos arrastrar la fórmula y terminar de calcular la tabla de amortización. Ahora bien, la amortización es exactamente lo mismo. Al valor en libros se le irá sumando hasta que llegue a 5 millones y sea igual al finalizar el plazo de los bonos, sea igual a su valor nominal total. Ese sería el primer punto que nos solicitan del cálculo de la tabla de amortización. Ahora procedemos a realizar. En este punto 2, lo primero que nos solicitan es el asiento de emisión, el 1 de enero del 2020. Ese asiento ya es muy conocido. Registramos el ingreso de ese efectivo o ese aumento en el efectivo por el precio que nos está pagando el inversionista, que es el valor actual de esos bonos. El descuento lo registramos en su totalidad y ese descuento se irá amortizando durante todo el plazo de esos bonos y ambos sumados nos tienen que dar el valor nominal de esos bonos por pagar. Esos bonos por pagar los registramos eh, al haber por su valor nominal total, en este caso. Entonces, ese asiento de la emisión de los bonos quedaría así. Los 5 millones por el valor nominal de esos bonos y el precio que estamos recibiendo por esos bonos con el descuento que se irá amortizando durante el plazo de esos bonos. ¿Qué nos solicitan después? Nos solicitan que hagamos el asiento al 31 de diciembre del 2020. ¿Qué asientos hacemos ahí? El pago de intereses y la valoración de esos bonos a su valor de mercado. Entonces, en este caso se nos va a facilitar, como en la tabla de amortización, los pagos de esos cupones coinciden con esa fecha de cierre, pues se nos va a facilitar mucho a la hora de realizar el asiento porque estos datos los trasladamos al asiento contable. ¿Cómo los trasladamos? Bueno, esta columna de intereses sería el gasto por interés, esta columna sería el pago del cupón y esta la amortización del descuento. Entonces, reconocemos el gasto por interés, registramos el dinero en efectivo que estamos entregando por concepto de pago de ese cupón de intereses
y amortizamos el descuento. Y hacemos ese primer asiento que nos piden en el cierre del 2020. Ahora bien, después de hacer ese asiento, tenemos que valorar esos bonos a su valor de mercado. Y aquí ya podemos mirar hacia el enunciado y ver cuál es el valor de mercado de esos bonos. Nos está mencionando que al 31 de diciembre del 2020, el valor de mercado de esos bonos es 99% de su valor nominal. ¿Cuál es su valor nominal? 5 millones. En este caso, su valor nominal es de 5 millones. Y lo tenemos por acá. Lo multiplicamos por el 99% y así obtenemos su valor de mercado. Ahora bien, su valor en libros. ¿Dónde obtenemos su valor en libros? Lo obtenemos de la tabla de amortización. Directamente de la tabla de amortización porque ya conocemos ese valor y esto se vuelve sencillo, lo repito una vez más, porque coinciden las fechas, en este caso, y tenemos una pérdida. ¿Cómo analizamos esta pérdida? Bueno, en este caso, el valor de mercado de estos bonos es superior al valor en libros. Quiere decir que yo tengo una deuda que me está aumentando. Y al estar aumentando esa deuda, entonces podemos analizar que esto se traduce en una pérdida para nosotros desde la perspectiva del emisor de estos bonos. Ahora bien, siempre es importante continuar con la lectura y aquí nos mencionaban que el Departamento de Riesgo ha cuantificado que la parte atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo financiero es una pérdida de 61.000. Habíamos analizado en el video de la práctica 14 que esa parte atribuible, según nos lo dice la NIF 9, esa parte atribuible se va hacia una cuenta del otro resultado integral, esos 61.000. Y la parte restante al resultado del periodo, que sería la diferencia entre la pérdida total menos la parte atribuible en el riesgo de crédito. Entonces, esos datos los trasladamos hacia el asiento. Los bonos por pagar, y eso es algo que debemos anotar por ahí, los bonos por pagar se afectan por el monto del aumento o la disminución que haya surgido de la comparación entre el valor de mercado y el valor en libros. ¿Qué quiere decir esto? Si en este caso los bonos están aumentando su valor, lo aumentamos por esa diferencia. Si están disminuyendo, pues lo ponemos en el debe, los bonos por pagar por el concepto o el monto que esté disminuyendo. La parte atribuible que se va al otro resultado integral es de 61.000 y la parte restante se va al resultado del periodo mediante la cuenta pérdida no realizada en valoración de los bonos. Este es el asiento en el que actualizamos la inversión, no, la inversión sería para el inversionista, que actualizamos los bonos o el pasivo a su valor razonable. ¿Qué más nos solicitan? Nos solicitan otra vez hacer los mismos asientos, solo que un año después. Entonces, el pago de intereses, el registro de esos gastos por intereses surge de esta línea al 31 de diciembre de 2021. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. El gasto por interés de la tabla de amortización, el descuento, que sería la amortización, por 79.209 y bancos por el monto del cupón en este caso. Entonces aquí parece que algo no está bien. Ah, bueno, en este caso lo que no está bien es que esos 79.000 van a ver, por la amortización de ese descuento. ¿Por qué al haber? Porque al inicio en la emisión habíamos registrado la totalidad del descuento al debe y al momento en que se va amortizando, lo registramos esa porción al haber. Lo amortizamos de esa forma. Entonces, ahora sí, registramos ese pago de cupón de intereses. Ahora bien, ¿qué nos queda? Hacer exactamente lo mismo, valorar esa inversión a su valor razonable. Esa inversión no, repito, esos bonos o ese pasivo financiero. Entonces, el valor de mercado, iremos a ver qué nos dicen al respecto de su valor de mercado.
que en el enunciado nos dice que el valor de mercado al 31 de diciembre del 2021 es un 96% de su valor nominal. Pues el valor nominal son los 5 millones y 96% es su valor de mercado. Ahora bien, el valor en libros en esta fecha hay que ponerle una especial atención. ¿Por qué una especial atención? Porque a estas alturas ya hemos hecho transacciones que afectan ese valor en libros. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en su momento hicimos por acá una amortización del descuento por 74. Eso lo hicimos el 31 de diciembre del 2020. Además, también aumentamos esos bonos por pagar cuando los valoramos a su valor de mercado o actualizamos su valor a su valor de mercado. Ahora bien, acabamos de amortizar y afectar entonces el saldo en libros de esos bonos. Amortizamos el descuento al 31 de diciembre del 2021. ¿Qué nos falta? ¿O cómo podemos llegar a ese valor en libros ese 31 de diciembre? Vamos a mayorizarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo se nos puede hacer más fácil? Los bonos por pagar el año pasado, en diciembre del 2021, los actualizamos a su valor razonable. Y su valor razonable el año pasado era de 4.950.000. Ahora bien, por aquí hicimos un ajuste, o más bien no un ajuste, sino más bien pagamos ese cupón de intereses y amortizamos esos bonos. Entonces se lo tenemos que sumar a ese valor en libros. Y así obtenemos el valor en libros en esta fecha, que sería de 5.029.000. Recordando, ¿cómo obtuvimos esos 5.029.000? Mayorizando, por decirlo de este modo, la cuenta de bonos por pagar. Aquí sabemos fácilmente que el año pasado, el 31 de diciembre del 2020, teníamos esos bonos por 4.950.000. Este fue el valor en libros que nos quedó después de haber hecho este asiento. Ahora bien, a ese valor en libros de los bonos tenemos que sumarle la amortización del 2021 cuando pagamos el cupón de intereses. Cuando hicimos eso y mayorizamos, nos queda un valor en libros por 5.029.000. Ahora bien, el valor de mercado de esos bonos es inferior, en este caso el valor de mercado de esos bonos es inferior a su valor de libros. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mi deuda o mi pasivo a largo plazo está disminuyendo. Y si está disminuyendo, pues está disminuyendo nuestra deuda también. Entonces registramos en este caso esa disminución en los bonos por pagar por la totalidad de esa diferencia. Ahora bien, ¿qué nos menciona de la parte atribuible en el riesgo de crédito? Nos menciona que el departamento de riesgo ha cuantificado la parte atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo y ahora es una pérdida acumulada de 40.000. ¿Qué quiere decir esto? Que hace un año o el año anterior, al 31 de diciembre del 2020, se tenía un saldo acumulado de esa pérdida por 61.000. Y ahora nos están diciendo que esa pérdida es menor. Entonces tenemos que reducir esa pérdida. ¿Cómo reducimos esa pérdida? Lo que hacemos es hacer, valga la redundancia, el efecto contrario que cuando la registramos. Cuando registramos esa pérdida lo hicimos al debe por 61.000. Ahora para disminuir esa pérdida lo registramos al haber. Sin embargo, nosotros pues tenemos que hacer un ajuste porque el saldo atribuible del 2020, al final del 2020 era de 61.000. Ahora en el 2021 será de 40.000. Entonces, el saldo de esa pérdida quedará en 40.000. Entonces, el ajuste no lo tenemos que hacer por 40.000. Tenemos que ajustar la proporción para que nos queden 40.000. Y esa proporción o ese ajuste es de 21.000. Entonces, anteriormente esa pérdida nosotros la habíamos registrado al debe. Ahora vamos a disminuirla al haber, en este caso. ¿Y qué nos dice la norma? La parte restante al
resultado del periodo. Y así quedaría el último asiento de esta práctica 16. Muchas gracias y muchos éxitos.